Avui, Pablo i jo eixim pels carrers de València. Ja quasi és de nit, per a crear ambient. Ja veureu per què. Per a tractar un tema que ens agrada molt, 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 especialment a mi. Per què? No sé per què m'agrada molt este tema d'avui. Crec que és molt important. I a més és molt adient per a este dia, no? Que anem a pujar-lo. Quan el pugem serà el dia perfecte. Serà el dia de Halloween. Per això, avui vos portem No hi havia València mort. Com canvia la ciutat de nit, vos ho promet. Estem ací en les Torres de Quart i la veritat és que dona un poquet de por. Mola, mola. Este va ser un vídeo diferent, perquè és un vídeo amb unes llums especials. Hola, vos podem fer una pregunta? Dime. És molt ràpida. Quin gos tan xulo, per favor. Quina raça és? Està mesclat, és de passada. Akita i de Mastín. Mare meva. Bueno, el tema que estem tractant avui és la mort. La mort? Què opines sobre això? Creu que és un tema tabú? No, per mi no. Pa tu no, però i per a una persona jove? Pues no hauria de ser, perquè tots els que nasquem tenen que morir. No, yo creo que no. Tot el món podem parlar de mort? Sí. I no pensa vostè que des de xicotets ens amaguen la mort i ens l'amaguen i es volen apartar? S'ha mort el iaio o la iaia, no va al tanatori, el xiquet o el jove. Se queda en casa. I això per què? Jo veig que se té que parlar de la mort igual que de la vida, perquè és una cosa que passa, que té que passar. Això ho ha vist sempre vostè aixina o el pas dels anys li han fet que vostè ho vera aixina? No, jo ho he vist sempre així. Quan una persona està a punt de morir, i això és molt seriós, li diuen vas a morir o li ho amaguen. En general, vostè li diria a algú que està a punt de morir vas a morir? Sí. Pues no sé, sí. Sí. Según, claro. Sap vostè el tema de l'eutanàsia? Sí. I què opineu sobre això? Que ya tenía que estar instaurada desde hace muchos años. Sí, lo mismo que él. Hola, vos podem fer una pregunta? No, vale. Que divertit. Hola, te podem fer una pregunta? És molt ràpida. El tema que estem tractant avui és la mort. Sí, Què opines sobre això? Per exemple, què opines sobre la pena de mort? la pena de mort. Sí. Estoy en contra, claro. Per què? Pues porque no, porque estamos en el siglo XXI, eso es historia ya, de otra época. Però sap vostè que hi ha altres països que sí que ho permeten, especialment als Estats Units, per exemple. Ya, pero bueno, no debe ocurrir eso. Bueno, s'hem trobat amb... Com te diuen? Yo soy la abuela, Què abuela? la abuela Adams. L'abuela de la família Adams, diu. Però per dins està un amic meu que li diuen Emily, Me acabo de hacer pis. que se acaba de hacer pis, però que és molt bon actor i que ha participat en moltes coses de por. Entonces jo crec que sap molt també d'este tema. Abuela Adams, a tu te dona por la mort? Tens por a morir? Perquè tu ja tens uns quants anys, com has dit. Tengo 102 años. Herpes, artritis, cataratas. No, bueno, ya, hablando un poco de Emily, ¿no? Vamos a ponernos serios. Yo lo que es la muerte, justamente creo que no. Yo creo que el ser humano, por lo menos yo, tenemos miedo a lo desconocido. En eso, ¿no? En el no saber qué hay detrás, si hay algo, si es que no hay nada, si es que te mueres y punto, si es que todo es negro y ves eso, todo negro o... ¿Qué hay? I tu què opines? Què hay? Pues no lo sé. La verdad es que no me gusta pensar en esas cosas porque si ha de suceder y si es algo malo, tanto si es bueno, prefiero que se tenga que pensar cuando tenga que llegar. Antes lo veo un poco tontería. Es como pensar en la cena cuando primero tienes la comida. Que bien hablas. Gracias, lo tenía apuntado. Anem a preguntar. Emilia, acompanya'ns, per favor. No és un poquet tabú? No mos costa parlar de la mort quan és una cosa natural, com la vida?
A ver, es una cosa que a nivel sentimental sí que a una persona le cuesta asimilar algo así, porque estás ya acostumbrado a esa persona y el hecho de que no vas a volver a verla se te hace difícil, pero es una cosa que nos llegará a todos, ¿no? ¿O qué? Desde luego, ¿A ti hijo. te llega o no? Yo tengo 102 años, herpes, artritis, cataratas y cuando me tiro uno hago girar los molinos de Holanda. Bueno, moltes gràcies, I que vagi molt bé. Vale, anem. Seguro que se acaba. Hay gente que cree que no. Hay gente que luego... Nosotros, los católicos, creemos que tenemos un alma, que esa no muere, esa luego se va o al cielo o al infierno o al purgatorio. Muy bien. Muchas gracias. Adiós. Pues no le tengo miedo. No, ¿No le tiene miedo a morir? No. Pues le tengo más miedo a las cosas de aquí que a la tristeza, a estar sola, eso. Pero a la muerte, pues cuando ya estás muerto ya no sientes nada. Mi abuela dice que hay que tener más miedo a los vivos que a los muertos. Pues sí, señor. ¿Piensas así? Sí, pues sí, porque a la final el muerto no te hace nada, ¿no? Pero el vivo... El vivo es peor que el muerto, señores. El vivo es peor que el muerto. Estan tocant una dolçaina, que de vegades, si no es toca bé, pot ser també molt tenebrosa. Hola, vos podem fer una pregunta, és molt ràpida. Sí que considero que es un poco tema de tabú porque eso no se puede hablar tan libremente como de otros temas y no se trata como cualquier cosa. Pero así, vamos a vivirlo en primera persona porque nos van a atropellar. No es un tema adecuado para sacar en una conversación familiar, creo yo. O se intenta evitar cuando quizás no se debería intentar evitar y se debería tratar con más naturalidad, pero no es un tema muy festivo del que tratar, pero a lo mejor se podría tratar de manera más orgánica, de lo que tiene que pasar y pasará. Seria més sa també, no? Si estem en un procés más sano, ¿no? Eso sí, sí, en verdad, si quitásemos el estigma de lo que supone la muerte, de paso... Sí, yo creo que sería bastante mejor. A ver, también depende de cada persona y no sé, hay gente que no tiene ningún problema en hablar de la muerte, pero sí que es verdad, sobre todo si en algún momento se te ha muerto un familiar cercano, pues sí que es verdad que va a haber muchísimo más tabú a la hora de hablar de eso, pero bueno. Avui despedim el nostre vídeo així pels carrers del barri del Carme de València. Quina por. Quina por, perquè ja és tard i estem a finals d'octubre. Aixina que bueno. Acompanyeu-nos perquè volem despedir el vídeo. On està? No ho sé, no sé on està, per favor, que vos va assustar. Ha desaparegut. Ah, està allí. Està allí. Abuela Adams, volem despedir el vídeo, una despedida com toca de les teues. En la noche de hoy he venido a buscar marido. Llevo liguero. ¿Alguien me lo va a quitar? Ya. Bueno, vale, ¡Adeu! Now the place, now the town.